Por supuesto. Es un poco lo que ustedes están mostrando en los dos primeros trabajos, ¿no? Exacto. Cómo se fue todo encasillando, encaminando hacia esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, Perón, cuando conforma su partido, era el Partido Laborista, después cambió y se conformó el nuevo partido que reemplaza al Partido Laborista para no plantear solo un partido de los sindicatos, sino un partido que representara el conjunto de la ciudad, de los ciudadanos. ¿Por qué el movimiento es la columna vertebral? Porque realmente simbolizó todos los esquemas profundos de cambios en la Argentina. Y realmente las transformaciones se plantearon a partir de la organización de los sectores del trabajo. Evidentemente con conflictos, también con ciertas situaciones que hoy nos plantean, por ejemplo, se dice por ahí que el movimiento obrero argentino está unido, hay 3.000 sindicatos, no hay tal unidad, hay una fragmentación. Inclusive cupularmente hay una única CGT y hay dos centrales que de alguna manera la conforman. Sí, muchas veces lo hemos hablado con Zenén González. Esto no es un bloque absolutamente único, ¿no? Ni es único ni es homogéneo. Y lo que es muy importante, que el movimiento obrero desarrolló una importante participación en lo que fue la teoría política en la Argentina, porque hubo grandes dirigentes sindicales que tuvieron participación política con Perón. Pero además, el tema es lo siguiente, la discusión es, ¿son sindicalistas o son seres humanos que piensan y debaten? Además, un sindicalista, ¿por qué no puede ser político? Puede ser una pregunta que uno se hace habitualmente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, nadie le negaría ese derecho, mucho menos en Brasil tenemos el caso de Lula. Pero realmente me parece que para hablar del 17 de octubre tenemos que hablar de un programa de transformación de la Argentina ejecutado. Por ahí algunos dicen, pero los socialistas hablaban de derechos que Perón después consolidó. Y es verdad, pero había que consolidarlos, porque los derechos pueden estar en las leyes, pero si no se ejercen no son derechos. Perón planteaba sus debates de su plataforma, discutida con los trabajadores en el Teatro Colón. Como ya no dijo, la columna vertebral, el sindicalismo, era anterior a Perón. Es decir, porque estaban los sindicatos, estaban los trabajadores, y ahí se produjo el fenómeno de transformación. Y los sindicatos realmente le plantearon a Perón la posibilidad de triunfar, porque en realidad se debate muchísimo. Si uno habla de sindicatos, por ahí algún gorila se pone enojado, le surgen los pelos. Ahora, se habla de ONG y se dice, qué interesante, ¿acaso un sindicato no es una ONG? ¿No es una organización libre del pueblo? ¿No es una organización que los propios trabajadores se estructuran? Y creo que esto es muy importante. Ahora, en todos los partidos hay situaciones de conflicto, son evidentes, y los sindicatos defienden su interés. ¿Está mal? Es lo correcto. Y además podemos decir que realmente la transformación que planteó el peronismo en la Argentina fue tan importante, podríamos decir algunas. Nunca en dos gobiernos, uno inconcluso, se hicieron tantas escuelas. Nunca en dos gobiernos se hicieron tantos hospitales. Nunca en dos gobiernos se dieron tantos derechos. Lo que era el privilegio para los bancarios o ferroviarios, la jubilación, se extendió para todos los trabajadores. Con el Estatuto del Peón de Campo se dieron derechos al peón de campo, que fue uno de los primeros y se establecieron criterios muy, muy importantes. Y se consolidó un tema de fondo. En la Constitución del 49 se plantearon los derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo es el derecho del trabajo? Es un derecho dinámico, no es solamente normativo. Sindicato, negociación colectiva y huelga son instituciones del derecho, pero son básicamente herramientas. Esas son las herramientas con que los trabajadores discuten. Por ejemplo, hoy con razón se plantea la instrumentación de la participación de las ganancias en las empresas. En el fondo, ¿quién va a tener que articular cómo se establece la participación efectiva? Los sindicatos, porque en cada empresa y según su situación va a haber que determinar cuál es el nivel de ganancia de la empresa y cómo repartir esos ingresos con los empleadores. Esos debates creo que están enriqueciendo a la Argentina, pero si pensábamos, algo lo hablábamos
con su hermano antes de estar acá, cuando nos hablaba de Perón y el discurso del ambiente. Bueno, Perón fue un adelantado cuando como secretario de Trabajo consolidó institucionalmente a los trabajadores. Vamos a mencionar el tema. Y cómo también con el ambiente antes de los congresos internacionales sobre el clima ya tenía posiciones tomadas. Esto es el tema de fondo. Ojalá la Argentina entrara a un camino donde se debatieran profundamente los temas de fondo, se elaboraran y que incluso hubiera un plan que se cumpliera en 10 años. Si gobierna un partido tendrá un ingrediente más o menos favorable a los trabajadores. Si gobernar el peronismo... Bueno, pero usted está dando en el punto clave, el punto de la dificultad política que generan los dirigentes políticos. De esto vamos a hablar seguramente en otro capítulo. Realmente fue un gusto tenerlo hoy acá. Para conversar del 17 de octubre podemos tener todavía mucho por delante y yo le voy a plantear una invitación para más adelante si le parece. Bueno, y porque vale la pena. El 17 fue ese día donde los trabajadores fueron protagonistas. Imágenes vamos a tener. Y las van a tener y la gente lo sabe. Fueron los trabajadores que no los trajo nadie, sino movilizados que provocaron el hecho histórico revolucionario de la Argentina. Enrique, muchas gracias y esperamos el tercero de los trabajos entonces. Bueno, cómo no. Muy amable. En un ratito volvemos.